Ahora veremos dos ejemplos de fracciones de signos divididos. Aquí tenemos 2 quintos decimales negativos divididos por 6 quintos. Entonces, lo primero que debemos notar es que tenemos un negativo dividido por un positivo, por lo que este cociente será negativo. Luego, normalmente escribimos todos los problemas de división como problemas de multiplicación. Dividir por 6 quintos es equivalente a multiplicar por el recíproco de 5 sextos. Entonces esto es equivalente a 2 decimoquintos negativos por 5 sextos. Nuevamente, observe cómo 5 sextos es un recíproco de 6 quintos. Pero ahora, antes de multiplicar, queremos simplificar. Queremos identificar todos los factores comunes entre cualquier numerador y cualquier denominador. Y probablemente la forma más fácil de identificar todos los factores comunes es escribir todos de los numeradores y denominadores en forma de factores primos. Y dado que 2 es primo, tendremos 2 negativos en toda la factorización prima de 15 es 3 veces 5 es primo. La factorización prima de 6 sería 2 veces 3. Entonces, observe que tenemos un 2 en el numerador, y 2 en el denominador que se simplificaría a 1. También tenemos un 5 aquí y un 5 aquí que se simplifica a 1. Así que ahora este producto estará en la forma más simple. Nuevamente, tenemos un negativo por un positivo. Entonces esto será negativo y luego tenemos un 1 en el numerador. Recuerda todo esto simplificado a un segundo y el denominador sería 3 por 3, que es igual a 9. Entonces este producto es negativo un noveno, que también es nuestro cociente. Ahora echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Aquí tenemos un negativo dividido por uno negativo, por lo que nuestro cociente será positivo esta vez. Primero reescribamos esto como un problema de multiplicación. Dividir por 6 séptimos negativos es lo mismo que multiplicar por 7 sextos negativos. Entonces tendremos 9/16 negativos por 7 sextos negativos. Y si queremos podemos incluir paréntesis aquí. Ahora, antes de multiplicar, queremos simplificar, pero en este caso, dado que 7 es primo, el único factor común aquí será un 3 entre el 9 y el 6. Por lo tanto, para ahorrar un poco de trabajo, escribiremos esto como negativo 3 veces 3. Dejaremos 16 solo porque no va a simplificar. Y luego 7 es primo. Y la factorización prima de 6 sería 2 veces 3. Observe aquí que tenemos un factor de 3 que se simplifica a 1. Y luego nada más se va a simplificar. Ahora nuevamente tenemos un negativo multiplicado por el negativo, por lo que el producto es positivo. Nuestro numerador es 3 veces 7, que es 21. Y el denominador es 16 veces 2, que es 32. Así que este es nuestro producto que también sería nuestro cociente. Ahora veremos dos ejemplos de división que involucran fracciones y enteros con signo. En su mayor parte, estos problemas son exactamente como dividir fracciones de signos. Mirando nuestro primer ejemplo tenemos 15 negativos 24 divididos por 5. Bueno, el primer paso es convertir 5 en una fracción. Y podemos hacer eso poniendo 5 sobre 1. Recuerde que una barra de fracción significa que la división, y 5 dividido por 1 sigue siendo igual a 5. El siguiente paso es escribir el problema de división como un problema de multiplicación. Dividir entre 5 sobre 1 es lo mismo que multiplicar por el recíproco de un quinto. Entonces, este problema de división se puede escribir como negativo 15 24 veces un quinto. Tenga en cuenta que tenemos un negativo por un positivo, por lo que este producto será negativo, pero antes de multiplicar queremos simplificar, lo que significa que queremos identificar todos los factores comunes entre cualquier numerador, y cualquier denominador que se simplifique a 1. Y la forma en que me gusta mostrar esto es escribir todo en forma de factores primos. Como la factorización prima de 15 es 3 veces 5, tendremos 3 veces negativo 5 y luego 24. 24 es igual a 4 por 6. 4 es 2 por 2 y 6 es 2 por 3. Entonces tenemos 3 factores de 2 y un factor de 3. Y luego tenemos 1 y luego 5 también es primo. Entonces, en esta forma, podemos ver que hay un factor común de 5 entre este numerador y este denominador, que se simplifica a 1. Y también hay un factor común de 3 aquí y aquí que se simplifica a 1. De nuevo, nuestro producto va a ser negativo porque tenemos un negativo por uno positivo. El numerador será 1 y el denominador será 2 veces 2, que es igual a 8. Entonces, este producto es igual a un octavo negativo, que también es nuestro cociente. Para nuestro segundo ejemplo, tenemos 6 negativos divididos por 3 cuartos negativos.
Y nuevamente, el primer paso es escribir negativo 6 en forma de fracción. Entonces tendremos 6 negativos sobre 1, y luego vamos a escribir esto como un problema de multiplicación. Entonces, en lugar de dividir por 3/4 negativos, multiplicaremos por 4/3 negativos, el recíproco. Entonces negativo 6 sobre 1 veces los negativos 4/3. Ahora, antes de multiplicar, queremos simplificar. Tenga en cuenta que 6 y 3 tienen un factor común de 3. Y siempre me gusta mostrar esos factores comunes. Por lo tanto, tendremos negativo 2 veces 3 sobre 1 veces. Seguiremos adelante y dejaremos 4 solo porque no se simplificará. Así que aquí está nuestro factor común de 3 que se simplifica a 1. Tenemos un negativo por un negativo. Entonces es positivo. Entonces tenemos 2 por 4. Eso es 8 en todo 1. Entonces, este producto es igual a 8 positivo, que también es nuestro cociente. -07773 C87 de 6.